Bueno, ya que diseñamos nuestro intercambiador de calor, tenemos estos datos que nos arrojó el simulador y con el método NTU pues podemos hallar la eficacia y el coeficiente de transferencia de calor. Si los datos que nos arrojó el simulador no satisfacen, pues simplemente esto nos sirve para calcular estos dos. Pero si no nos satisface, pues podemos usarlos para cambiando valores como el flujo másico o el área superficial o la longitud del intercambiador, pues nos puede variar la temperatura final, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es, ya con estos datos, calcular la capacidad calorífica mínima y máxima para poder calcular el Q máximo, la transferencia de calor máxima y la transferencia de calor real, ¿sí? Entonces para ello vamos con la capacidad calorífica del fluido frío y su fórmula es capacidad calorífica por flujo másico del fluido frío. Entonces es igual a la capacidad calorífica porque ambos son agua. La capacidad calorífica es igual que es 4.186 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado por el flujo másico del frío es 0,8 kilogramos sobre segundo. Eso nos va a dar 3.34 kilowatts sobre grado centígrado. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular el del caliente, que es la misma fórmula, capacidad calorífica por MAC igual 4.186 kilojoules sobre kilogramo por 0.2 kilogramos sobre segundo. Eso nos va a dar 0,2 kilogramos. Perdón. Eso nos va a dar. Eso nos va a dar. Eso nos va a dar 0,883 kilowatts sobre grado centígrado. ¿Sí? Entonces aquí podemos apreciar claramente que este es el mínimo y este es el máximo. Entonces los podemos anotar por acá. Anotado nuestros resultados acá en esta parte. Entonces vamos a calcular nuestra transferencia de calor máxima. Esa se define por la fórmula de C mínimo por temperatura de entrada máxima menos la temperatura de entrada mínima. Entonces el C mínimo es este 0,83, entonces 0,83 kilowatts sobre grado centígrado, y la temperatura de entrada máxima son 70 grados centígrados y la entrada mínima pues son 10 grados centígrados. Esto nos da un valor de 50,23 kilowatts. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular el Q real. El Q real se define más que todo por este fluido. Como el mínimo fue del fluido, creo que fue el caliente, entonces se define por flujo másico de ese fluido, del fluido caliente, por su capacidad calorífica, por su temperatura de, de entrada menos la de salida. Temperatura de entrada menos temperatura. Eso es porque es caliente. Si fuera frío sería salida menos entrada de ese caliente. Listo. Entonces vamos a proceder con los cálculos, que es 0,2 kilogramos 0,2 kilogramos sobre segundo por capacidad calorífica, que es esa acá 4,186
1,86 kilojoules sobre kilogramo centígrado, y por temperatura final, que sería temperatura inicial 70 menos 61,82 grados centígrados. Algo así. Y eso nos va a dar un resultado de 0,83. Ah, no, perdón. Eso nos da un resultado de 6,84 kilowatts. De esta manera. Y bueno, ya que tengamos eso, entonces vamos a proceder con nuestra relación de capacidad calorífica. Nuestra relación de capacidad calorífica dice que tenemos que dividir el C mínimo sobre el C máximo. Que eso es igual. C mínimo, el que tenemos acá, 0,83 kilowatts sobre grados centígrados sobre 3,34 watts sobre grados centígrados, todo adimensional, y ese resultado es 0,25. Entonces lo anotaremos por acá, C igual 0,25, y ahora sí vamos para lo que llamamos este Q realico máximo, que es para la eficacia o la eficiencia, que se define por la letra E y se define como Q real sobre Q máximo. Y eso es igual a Q real, que es 6,84 kilowatts sobre Q máxima, que es 50,23 kilowatts. Y eso es igual a 0,136 adimensional, ¿cierto? Perfecto. Listo. ¿Con qué seguimos acá? Tengamos esto. La eficacia 0, del valor 0,336 y listo. Ahora sí vamos con nuestra área superficial. Nuestra área superficial se define como pi por diámetro por longitud. Pi, el diámetro que usamos en el tubo interno, fue de 0,02 metros o 20 milímetros de diámetro por longitud, que fueron 0,6 metros o 600 milímetros, ¿sí? Y esto nos da un resultado de 0,0376 metros cuadrados. Ya tenemos el área superficial, ¿sí?, de nuestro intercambiador. Y ahora vamos con la fórmula interesante, a la cual se le denomina este método, que es el NTU, número de unidades de transferencia, ¿sí? Entonces esta es 1 sobre C menos 1 por logaritmo natural de E menos 1 sobre S menos 1. Entonces reemplazamos, esto es 1 sobre 0,25 menos 1 por logaritmo natural de E, que es 0,138 sobre S, que es 0,138 por 0,25 menos 1, cerramos, y todo esto es igual, toda esta fórmula es igual a 0,149. ¿Sí? Listo, ya tenemos esto, y pues ya nos falta una fórmula que dice que es NTU es igual a por AS, por área superficial, sobre C mínimo. Listo. Este U es el coeficiente de transferencia de calor de nuestro intercambiador. Este U pues depende de muchas cosas. Si lo queremos sacar así, pues depende de el grosor de la pared, del intercambiador, la resistencia térmica, todo el tipo de resistencias que se imaginen. Bueno, es una fórmula larguísima, pero esa es la manera más fácil de calcularla. Entonces, NTU es igual a eso. Entonces vamos a despejar U, que sería U es igual a NTU por C mínimo sobre AS, y ya todos los datos los tenemos. Entonces 0,149 por el C mínimo de 0,83 kilowatts sobre grados centígrados sobre, qué pena,
sobre el área, que sería 0,0376 metros cuadrados, y esto nos da un resultado total de 3,31 kilowatts sobre grado centígrado por metro cuadrado. Y eso ha sido todo. De nuevo recuerdo, si se desea cambiar de ese valor de temperatura final, porque todavía no llegamos a la temperatura que necesitamos, pues simplemente podemos cambiar esta, esta, esta eficacia cambiando ya sea los flujos mágicos o esa área superficial cambiando la longitud o los diámetros. Y miren que todo eso influye en la fórmula y todo eso influye en el número de unidades de transferencia. Y todo eso influye también en este coeficiente de transferencia de calor. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.